Continuamos con la actividad número 16, riesgos y oportunidades, instructivo. Inicialmente debemos revisar las definiciones de estos dos términos. El riesgo se define como la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Y la oportunidad es la circunstancia, el momento o el medio oportuno para realizar o conseguir algo que permita mejorar. En relación a las acciones para abordar riesgos y oportunidades, tenemos que, al momento de realizar la planificación del sistema de gestión, su organización debe considerar el contexto de la misma y los requisitos de las partes interesadas pertinentes, así como también determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar el cumplimiento de los resultados planificados en relación a su sistema de gestión, evitar efectos no deseados y lograr la mejora. Continuando con las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, tenemos que su organización requiere planificar las acciones para abordar dichos riesgos y oportunidades, todas relacionadas con el tipo de riesgo u oportunidad que se presente. También la manera de integrar e implantar las acciones en los procesos y evaluar la eficacia de estas acciones, así como mantener la evidencia de la ejecución de dichas acciones. Las acciones que se tomen deben ser proporcionales al impacto que pueda causar el riesgo o la oportunidad. Las acciones que se pueden aplicar son asumir el riesgo, evitar el riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias. También se puede compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones que sean informadas al personal que está involucrado en ello. Por el lado de las oportunidades, tenemos que estas pueden enfocarse en la apertura a nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecer relaciones con nuevos clientes, lograr asociaciones, también utilizar nuevas tecnologías, así como otras opciones que permitan abordar y atender las necesidades tanto de sus clientes como de la organización. Para cumplir con mayor precisión los puntos de referencia establecidos por la norma, usted puede crear un instructivo o un documento en el que asegure la identificación, el análisis, el control de los riesgos y las oportunidades de su sistema de gestión. El documento debe contener al menos los siguientes campos: el historial de las modificaciones, el objeto, alcance y usuarios, es decir, el propósito del documento y a qué personal de la organización aplica, los documentos de referencia con los que está relacionado el documento, las responsabilidades teniendo en cuenta la identificación y análisis de los riesgos y las oportunidades, la descripción teniendo en cuenta la preparación, cómo se coordina, se recopila la información, se identifican los riesgos y oportunidades, se estructura la evaluación de los riesgos y las oportunidades, de igual manera la selección y evaluación de las medidas de control de acuerdo a los hallazgos y la validez y gestión de los documentos, es decir, en qué momento es pertinente actualizar el documento y quién es la persona responsable. Los formatos que revisaremos a continuación contribuyen a la implantación de los lineamientos establecidos en el documento o instructivo que hemos elaborado. Debemos contar con un formato donde se identifiquen y evalúen tanto los riesgos como las oportunidades de cada proceso de su sistema de gestión. De igual manera, un formato donde se describan las acciones necesarias para atender los riesgos o la oportunidad. Aquí tenemos un ejemplo del formato en el que podemos hacer el análisis ya sea del riesgo o la oportunidad. Inicialmente, vamos a registrar el proceso al que está relacionado el riesgo u oportunidad identificado. Aquí registramos el riesgo u oportunidad y pasamos a hacer la cuantificación, considerando que F es frecuencia, G gravedad y B valoración. La frecuencia se basa en la probabilidad de que el riesgo o la oportunidad ocurra. La podemos categorizar teniendo en cuenta que la frecuencia 1 es baja, la frecuencia 2 sería media y la frecuencia 3 la consideraremos como alta. La gravedad está relacionado con el grado de severidad o consecuencias que se generan. La calificación asignada de acuerdo a esta metodología es 5 leve, 10 puntos moderada y 20 grave. Finalmente obtenemos la valoración de realizar la multiplicación de la frecuencia por la gravedad. Encontramos que si la valoración es menor a 20, el nivel de significancia es no significativo, pero si es 20 o mayor a 20, tenemos que se considera como significativo. Y de acuerdo a la valoración que obtengamos, si este es menor a 10, esto se considera que está ubicado en una zona de riesgo aceptable. Si esta supera los 10 puntos, pero es inferior a 20, se considera que es una zona de riesgo moderada. Y si esta supera los 20 puntos, se considera que la zona de riesgo es inaceptable.
Los riesgos tanto aceptables como moderados quedan a consideración de la organización para ser atendidos, mientras que los riesgos que ya son inaceptables deben ser atendidos de manera obligatoria. Para hacerlo, podemos utilizar el ejemplo del formato del plan de acción, en el que se va a registrar cuál fue el hallazgo identificado, también se va a atender identificando la causa raíz, de igual manera se van a reportar las acciones para atender el hallazgo identificado y también las acciones de seguimiento y verificación de la eficacia de las acciones iniciales. Si usted contrata un servicio de asesoría integral, recibirá una propuesta de los documentos que hemos revisado previamente. La documentación que se genere debe cumplir con los lineamientos establecidos en el documento relacionado con la información documentada.